bienvenidos a todos. Mil disculpas por la demora. Tuvimos algunos problemitas técnicos antes de iniciar, pero gracias a Dios estamos iniciando esta transmisión del día de la fecha, sexto programa con el tema los ataques de pánico. Vamos a ver un poquito qué es lo que es eso, la influencia espiritual o la consecuencia espiritual de todo esto. Y bueno, vamos a estar viendo lo que nos dice la palabra en el tema del día de hoy, los ataques de pánico. Vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te pedimos, Señor amado, que bendigas tu palabra y a cada uno de los que van a estar compartiendo, viendo y oyendo este mensaje, Señor amado, con esta pregunta, Señor amado, que será respondida a lo largo de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que pongas el entendimiento, Señor amado, el corazón audible, Padre, para que podamos estar escuchando y guardando tu palabra como el tesoro que viene de lo alto, Señor. Gracias te damos. Bendecimos desde el inicio hasta el final, y aún los que verán, Señor amado, posteriormente, tú puedas bendecirlos y ayudarlos, Señor amado, a que puedan ser libres en el caso de que estén padeciendo esto, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7, donde vamos a estar iniciando con este tema, los ataques de pánico, que desde el 2020 más o menos se ha incrementado a causa de la pandemia, y hay mucha gente que está padeciendo esto, ignorando la consecuencia, ignorando la fuente, que es espiritual, por supuesto. Dice segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y el ataque de pánico es eso, es un ataque espiritual, es un ataque en el área espiritual para que la gente, hermano amado, tenga temor. Una de las principales características del ataque de pánico es un temor exacerbado, un temor excesivo, temor a la muerte, temor a que algo malo le pase. Y entre los síntomas, por ejemplo, del ataque de pánico tenemos la taquicardia, el corazón se les acelera demasiado, tenemos el sudor intenso, la sensación de que se están ahogando, hormigueos, que sería la paristasía, la sensación de desmayo, sensación de escaparse del cuerpo, náuseas, mareos. Y algo característico del ataque de pánico es la hiperventilación. La hiperventilación es a ver, ¿cómo le explico? Es respirar tan rápidamente que esto provoca, bueno, ya vamos a estar viendo con exactitud todo esto, para que puedan estar entendiendo con claridad de qué estamos hablando. La hiperventilación es la excesiva respiración que produce bajos niveles de dióxido de carbono en la sangre. Esto provoca muchas veces el desmayo. La hiperventilación es uno de los antecedentes, es uno de los síntomas que provoca este ataque de pánico. Produce bajos niveles de dióxido de carbono en la sangre, lo que provoca posteriormente un desmayo. Ahora dice la palabra, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo. Entonces el ataque de pánico viene por un dardo del enemigo. Porque una persona puede estar tranquila y de repente siente que sensación de mareo, sudor, taquicardia, el corazón se le acelera, tiene hiperventilación y aparentemente no hay causa, pero es un dardo del enemigo. Es un dardo que el enemigo envía. ¿Para qué? Para que esta persona, hermano amado, tenga todo esto. Y si los ataques son constantes, ya deja de ser ataque.
y empieza a entrar en una área donde el enemigo está atormentando esa vida. Los ataques de pánico son esos, son dardos del enemigo. Mire, en Efesios 6:16, si leemos, Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con lo que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego. Y eso es un ataque de pánico, es un dardo, un pensamiento, hermano amado, que entra en la mente de una persona y le hace pensar que se va a morir, que todo está mal, presagios negativos. Esto provoca, hermano amado. Ahora, ese dardo del enemigo provoca una alteración, lo espiritual provoca una alteración en el cuerpo, en la fisiología, atacando la parte química. Le explico por qué le digo la parte química. Porque en el hipotálamo a través de un conducto, aquí tengo anotado, adenocostotrofina, si no pronuncio mal, segrega demasiada adrenalina, y la cortisona, que son, hermano amado, hormonas que se segrega el cuerpo a la expectativa de esos pensamientos. Es decir, el dardo del enemigo con ese pensamiento de que se va a morir, de que está mal, de que tiene taquicardia, de que tiene ataque al corazón, hermano, eso hace que el hipotálamo segregue la hormona, hermano amado, de la adrenalina y de la cortisona, que hacen que el cuerpo, hermano amado, quiera defenderse o quiera, hermano amado, crear una protección, hermano amado, de esos pensamientos. Mire, el ataque del enemigo, el dardo del enemigo, ese pensamiento de que se está muriendo, de que todo está mal, de que algo va a acontecer, ese pensamiento, ese dardo del enemigo está provocando un cambio químico, una secreción excesiva de adrenalina, y eso está provocando, hermano amado, esa sensación de sudor, esa, hermano amado, hiperventilación, ese hormigueo, la taquicardia, el sudor intenso. Pero es eso, ataque del enemigo. ¿Sabe un versículo que describe el salmista David en el Salmo 55, verso 4? Está declarando lo que es un ataque de pánico. Vamos a ver, Salmo 55, verso 4. Salmo 55, verso 4. Salmo 55, verso 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Taquicardia, corazón acelerado, corazón adolorido. Y mucha gente llega, hermano amado, a las salas de primeros auxilios, llega al hospital de urgencia pensando que es un ataque cardíaco, pensando, hermano amado, que es un paro cardíaco. Y el salmista describe: mi corazón está dolorido. Algo le está pasando al corazón. Pero en el ataque de pánico, hermano amado, a ver, es real lo que le pasa, pero no es cierto. Porque es un dardo que entra al pensamiento del hombre o de la mujer, y ese pensamiento le hace ver que está por morirse, que tiene un ataque cardíaco, que se va a morir, que todo está mal, la sensación que tiene. Es real lo que le está pasando, pero no es verdad. Y el salmista dice: mi corazón está dolorido dentro de mí. Y terrores, ahí está, miedos, ataque de pánico, miedo exacerbado. Es real lo que le está pasando, le transpira, tiene taquicardia, es real, le está pasando, pero no es cierto, porque está la fuente, es un dardo del enemigo, un pensamiento que está atravesando. Si vemos la estadística, no hay una sola persona que murió por ataque de pánico. Y más o menos el ataque de pánico dura entre 10-20 minutos. A los 10 minutos llega a su punto cúspide, llega, hermano amado, a la parte más fuerte. Después va decayendo. Y el salmista dice: terrores de muerte sobre mí han caído. Ese es el ataque de pánico, miedo a la muerte. Terrores de muerte, ataque de pánico: me voy a morir, siento morirme, necesito que me lleven al médico. Ahora hay que diferenciar un ataque cardíaco de un ataque de pánico, por supuesto. No pensando que es un ataque de pánico, lo va a dejar en su casa y puede ser un ataque cardíaco.
Pero el ataque de pánico viene sorpresivamente por un dardo del enemigo, un pensamiento de que va a morir, de que todo está mal. Y ese ataque, hermano amado, está provocando ese desorden. En lo espiritual es eso, temores excesivos que influyen en el cuerpo, en la química del cuerpo, segregando adrenalina, demasiada adrenalina, segregando cortisona, demasiada cortisona, provocando estas alteraciones en el cuerpo por dardos del enemigo. Porque el enemigo está atacando de tal manera, a partir desde del 2020 se han incrementado los ataques de pánico. Antes no se veía, pero tiene que ver mucho el estrés, tiene mucho que ver, hermano amado, las cosas que escuchamos, las cosas que absorbemos en los noticieros, muerte, terror, y esas cosas, hermano amado, están sobreviniendo al corazón del hombre. Estamos acumulando, hermano, estamos atacando tanto nuestro sistema nervioso, que el sistema nervioso está reaccionando, se está protegiendo, se está cuidando a través de estos ataques de pánico. Hermano, el estrés tiene mucho que ver con los ataques de pánico. El perfeccionismo, el querer hacer todas las cosas. No digo que hay que hacer las cosas mal, pero hay gente que está, hermano amado, ya de alguna manera excediendo los límites. Quiere controlar todo. Ahí vienen los ataques de pánico, dardos del enemigo. Y la Biblia dice, solamente con el escudo de la fe podemos apagar los dardos de la fe. Los dardos del enemigo. Es decir, que la fe es el antídoto. La fe, hermano amado, es lo que nos va a cuidar de estos ataques de pánico, que son, repito, son dardos del enemigo. Ahora, una persona que está bien con Dios, una persona que tiene a Dios cerca de él, obviamente no va a tener ataques de pánico. Y esto me trae a la memoria la historia de un hombre, Elías, que de alguna manera pasó por este aspecto, que de alguna manera tuvo temor de morir. Y vamos a ver Libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 primeramente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Todos conocemos la historia de Elías y los profetas de Baal. Cuando Acab dice, vuelve a su casa, le dice a Jezabel, Jezabel, ¿sabes? Elías mató a todos nuestros profetas a filo de espada. Y mire el verso 2. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, envió un dardo. El enemigo le envió un dardo, unas palabras, unos pensamientos, un mensaje. Y eso es el ataque de pánico del enemigo. Un dardo del enemigo, un mensajero de Satanás. Envió un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Le decía, Jezabel le dijo, yo mañana a esta misma hora, que dice, los dioses me maten si yo no te he matado a ti. Le envió un mensaje de muerte, yo te voy a matar. Y ese es el ataque de pánico. Miedo a morir, el dardo del enemigo, el mensajero de Satanás llevando palabras de muerte. Todo está mal, nada me sale bien. Y el que tiene ataque de pánico es todo o nada. O todo bien o todo me sale mal. Va de un punto a otro. Y es como Elías, podemos decir inclusive, que de lo alto bajó hasta lo más bajo. Todo o nada. Y dice esta palabra. Podemos hablar inclusive de bipolaridad. Ya le voy a explicar por qué le digo esto. Entonces Jezabel le envió un mensajero. Efesios 6:16 nos dice que con lo que se puede apagar el dardo del maligno es con la fe, es con la palabra.
Pero pastor, yo voy a la iglesia y tengo ataque de pánico. No sirve de nada el conocimiento sin entendimiento. Puedes conocer la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, todos los versículos, y tener versículos de memoria, pero no los entiendes. Y al no entender, no los vives, y al no vivirlos, no los practicas. Deuteronomio capítulo 28 dice que hay, hermano amado, bendición y protección a los que hacen, procuran y viven conforme a la palabra de Dios. Las bendiciones los alcanzan. Pero aquellos que, dice, no oyeren ni pusieren por obra la palabra de Jehová, ni los estatutos, ni sus ordenanzas, dice, maldiciones vendrán. Uno puede conocer la palabra, pero al no entenderla, al no practicarla, al no ponerla por obra, es simplemente eso, conocimiento sin entendimiento. Elías mató a los profetas de Baal, confiaba en Dios, oró, descendió fuego del cielo. Hermano, Dios los respaldó. Pero un mensaje, un mensajero de muerte, un mensajero de quitarle la vida, lo desestabilizó. Lo que pasa, se nos atraviesa un pensamiento de muerte y entramos en ataques de pánico. ¿Dónde está Dios? Mucha gente puede testificar, puede decir, Dios me usó, Dios me hizo este milagro. Pero hermano amado, cuando nos descuidamos, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de tener a Jesús cerca de nosotros, hermano, viene el mensajero de Satanás con esos pensamientos de muerte y empieza, hermano, a suceder lo que se conoce como ataques de pánico. Uno va al médico y cuando ya le diagnostican ataque de pánico, lo único que le dan es un Rivotril. Pero no atacan la causa fundamental, que es espiritual. Los mandan a los psicólogos. Y gloria a Dios si algún psicólogo cristiano, entre comillas, puede darle, hermano amado, el consejo de buscar a Dios. Porque psicología, le dije la vez pasada, viene del estudio del alma, del sitio del alma. El psicólogo aprendió a estudiar el alma, pero nada más. En cambio, dice la palabra del Señor, hermano, que la fe puede apagar los dardos del maligno. Cuando nos acercamos a Dios, cuando vivimos con Dios. Deuteronomio 28, les repito, hermano amado, habla de la bendición y la maldición. ¿Cuál es la diferencia? El obedecer y poner por obra su palabra. El desobedecer y desobedecer y no poner por obra su palabra también tiene consecuencias que nosotros conocemos por la palabra como maldiciones. Y no es Dios malo porque bendice a uno y maldice a otro. Nosotros decidimos, nosotros escogemos. Hermanos, les repito, en conocimiento sin entendimiento no es nada. Necesitamos, hermano amado, conocer, comprender la palabra para ponerla por obra. Hay gente que conoce la palabra pero no la pone por obra porque no la entiende. Y hay gente que entiende pero no la pone por obra. Le pasa pasa lo mismo. Está andando, hermano amado, en rebeldía porque conociendo no la pone por obra. Y el mensajero que envió Jezabel a Elías: mañana a esta hora, si yo no te he matado, mañana a esta hora, si tú no has muerto, los dioses me maten. Y dice en el verso 3: viendo pues el peligro. Ahora, había un mensaje, ¿verdad? Había un mensaje. Era real. Pero esa mujer no tenía el poder para matarlo. Era simplemente una amenaza, un pensamiento que provoca, hermano amado, temor a la muerte. Al ver esto, verso 3, al ver pues el peligro, no había peligro. Jezabel no estaba ahí. Eran simplemente palabras. Y el ataque de pánico viene simplemente en pensamientos, nada más. Existe, pero no es verdadero. Es real, pero no es cierto. Ese mensajero estaba, decía la palabra, hablaba la palabra, pero no era verdad. Si Dios lo libró de los profetas de Baal, ¿por qué no libra a librar la vida, sacar la vida en victoria delante de esta mujer? ¿Existía la amenaza? Sí.
pero no era real. Eso es el ataque de pánico, el dardo del enemigo de pensamientos que provocan cambios en la fisiología, en el buen funcionamiento de las hormonas. Y esos pensamientos, hermano amado, de muerte, de presagio de mal, afectan el cuerpo, taquicardia, sudor, mareo, hiperventilación que puede provocar inclusive el desmayo. Entonces dice la palabra, viendo el peligro se levantó y se fue, dice de ahí, se fue para salvar su vida. Tenga cuidado con esto. Dice, se levantó y se fue, ¿para qué? Para salvar su vida. ¿Qué quería? Salvar su vida. Pero sigamos leyendo. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseaba morirse. Bueno, al final escapó para salvar su vida, y cuando terminó de escapar deseaba morirse. Por eso le decía, bipolar, quiere vivir y quiere morir. Un ejemplo, hay gente que se cuida de su alimentación y está bien cuidarse, no me entiendan mal. Alimento sano, alimento equilibrado, alimento nutritivo, y está cuidando su cuerpo, su buen funcionamiento, y de repente tiene miedo de morirse. Este hombre escapó para salvar su vida. Elías escapó buscando salvar su vida. Pero al final, dice, yendo a un camino por el desierto, empezó un día de camino al desierto. ¿Qué pasó? Empezó a querer, ¿qué? A querer morirse. Deseó morirse. La pregunta es, ¿quería vivir o quería morir? Deseaba morirse. Pero escapó queriendo salvar su vida. Creo yo que toda persona que pasa el ataque de pánico, que seguramente es horroroso, tener miedo al miedo, porque eso es el ataque de pánico. Siento que voy a tener ataque de pánico y ya tengo miedo al miedo del pánico. Pero yo creo que en el fondo desean vivir y están como Elías, buscando la salida. Repito, el ataque de pánico se vence por medio de la fe. Apagamos el dardo del enemigo solamente con el escudo de la fe, con palabra de Dios. Después dice, se cansó y tuvo deseo de morirse. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Quería morirse. Cansado, dice, se cansó, basta ya. Se rindió. En un día perdió la fe. A todos aquellos que pasan o atraviesan ataques de pánico, muchas veces se cansan y a veces pierden la fe, pero tienen que volver a la fe en Jesucristo para vencer a ese enemigo, para vencer esos ataques, esos dardos del enemigo, esos mensajeros de Satanás, esos mensajeros de muerte. Solamente con el Señor se puede vencer todo esto. Y dice, verso 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate. Y me llama la atención esta palabra, y come. Levántate y come. ¿Qué tiene que ver la comida con el ataque de pánico, con el deseo de muerte, con la sensación de muerte? Si leemos la Biblia desde cuando Elías, hermano, desafió a los profetas de Baal, en ningún momento la Biblia, hasta este lugar, cuenta que Elías se alimentó. Es decir, que estuvo varios días sin comer. Hermano, ¿y quién está
sin comer mucho tiempo, le va a costar entender y aprender. Necesita comer. Pues antes de que escuche palabra de Dios, antes de que el mensaje de Dios venga al corazón de Elías, ¿sabe qué le dijo el ángel? Come. Ahora la pregunta es, dice la palabra que los dardos del enemigo simplemente se vencen ¿con qué? Con el escudo de la fe. Y dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo vencer el ataque de pánico? Coma palabra de Dios. Apropiese de las promesas de Jehová. No habrá temor de terror nocturno. No habrá temor de muerte. Entenderás que donde vayas, en la ciudad o en el campo, serás bendecido. Dejarás de ser cola y serás cabeza, dice Deuteronomio. Pero cuando yo como la palabra de Jehová, cuando me alimento de su palabra, cuando vivo en su palabra, cuando me alimento, hermano, puedo enfrentar al enemigo. Pero cuando dejo de comer, cuando busco salidas o busco soluciones que no es en la palabra del Señor, son momentáneas, un ansiolítico, un Rigotril, cualquier otra pastilla, lo único que va a hacer es inmunodeprimirte, y lo que va a hacer es que tengas sueño y duermas y vivas, perdóneme la palabra, vivas ahí en consecuencia de esa pastilla. El peligro de tomar consecuentemente o recurrentemente esa pastilla es que el cuerpo se acostumbra a eso. Y después la gente no puede vivir sin eso. Entonces no es una solución. Al contrario, va a incrementar los problemas. Esos son parches temporales. Pero dice la palabra del Señor que el ángel le dijo, come. Y aquí te doy el secreto para vencer el ataque de pánico. Coma palabra de Dios. Jesús en una oportunidad dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Se alimentará con palabra de Dios. Su fe crecerá. Y cuando vengan, hermanos, los dardos del maligno, cuando vengan los ataques de pánico, usted podrá estar firme, podrá resistir y el enemigo va a tener que huir. El mensajero de Satanás va a tener que huir. ¿Sabe por qué? Porque dice su palabra que cuando comemos tenemos fuerza, tenemos vigor. Entonces lo que nos está faltando es palabra, no en conocimiento solamente, sino en entendimiento, que podamos entender su palabra, que podamos vivir con el entendimiento de su palabra y podamos hacer frente a ese mensajero de Satanás. El ángel le dijo, come, come. Le dijo, levántate y come. El verso 9. Después, verso 8, se levantó pues, comió y bebió y se fortaleció. Mire, comió y bebió y se fortaleció. O sea que perdió la fuerza por falta de alimento. Cuando descuidas tu devocional con Dios, cuando descuidas, hermano, leer la palabra del Señor, cuando descuidas, no ese Salmo 23 ya me lo sé de memoria, pero no buscas el entendimiento, hermano amado. Puedes conocer, pero no entender. Y eso te debilita tu fe. ¿Qué pasó desde el 2020 a esta fecha? La gente empezó ¿a qué? A alivianar el devocional con Dios. De hecho, hay gente que ha dejado de congregarse pensando que puede alimentarse por Facebook, por YouTube. Usted me dirá, pero también usted predica por Facebook, por YouTube. Sí, pero no todos los alimentos que están en las plataformas virtuales son alimento verdadero. Aparte y además, cuando hay una palabra que toca mi corazón en un medio social, sea WhatsApp, sea Facebook, ¿qué hacemos? Cambiamos porque no me gusta. Entonces no recibimos palabra del Señor, recibimos y escuchamos lo que queremos escuchar. Y la palabra de Dios no nos está fortaleciendo, porque la palabra de Dios, hermano, nos exhorta, hermano amado, nos corrige, nos ayuda. Hermano amado, aún en la exhortación, aún en la corrección, nuestra vida se fortalece, porque para eso está la palabra. Para exhortarnos, para corregirnos, para animarnos, para alimentarnos. Comió, bebió y se fortaleció. Los ataques de pánico
se vencen fortaleciendo nuestro espíritu con palabra de Dios, comiendo su palabra, con entendimiento. Repito, no sirve el conocimiento solamente. El conocimiento y el entendimiento deben ir a la par para poder entender y vivir sus promesas, la promesa de Dios. El conocimiento simplemente es conocer, pero al no entender no lo practico, no lo pongo por obra porque no lo he entendido. Y dice: comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Allí se metió en una cueva. Mucha gente hace eso. El miedo a tener pánico o ataque de pánico hace que la gente empiece, por ejemplo, a no andar en transporte público, en lugares donde hay mucha gente. Empieza a reducirse, hermano amado, su vida social en las 4 paredes de su casa. Empiezan a encerrarse por miedo a los ataques de pánico. Y empiezan a tener una nueva fobia, que sería la agorafobia, el miedo a salir de un lugar. En vez de ayudar, se incrementa el problema. Elías se metió en una cueva. Y Dios le dice: se metió en una cueva donde pasó la noche. Vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces, Elías? ¿Por qué estás en la cueva? ¿Qué hace mi hijo teniendo ataques de pánico cuando hay promesa de Dios? ¿Qué hace mi hijo sufriendo cuando Cristo murió para que nuestra vida sea diferente y sea mejor? Y dice, él respondió: he aquí sentido vivo deseo por Jehová, vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Tenía miedo de morir. Él le dijo: sal fuera, enfrenta tus miedos, enfrenta tus temores. Sé que en medio del ataque de pánico no vas a poder orar, pero Dios te va a fortalecer para vencer esos ataques. Mensajeros de Satanás, dardos del enemigo. Y ponte en medio del monte. Y aquí Jehová, ¿qué pasará? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Algo fuerte, poderoso, que parecía que las peñas se rompían, pero Jehová no estaba en ese viento. Cuenta la historia, después pasó que un terremoto. Tampoco estaba Jehová en el terremoto. Después vino un fuego. Tampoco Jehová estaba en el fuego. Pero dice más adelante: vino en un silbo apacible. Y Dios le habló en ese silbo apacible. Ese silbo apacible se puede comparar con un susurro, con una voz quedita al oído. Ahora, si tienes a una persona al lado tuyo, no necesita gritarte. Cuanto más cerca lo tengas, bastará con un susurro, bastará con una voz quedita para que tú puedas escucharle. En otras palabras, ¿cómo se vence el ataque de pánico? Teniendo a Jesús lo más cerca posible, que no se necesite gritar para poder escucharlo. Le habló con un susurro, una voz quedita, un silbido apacible, y Dios le hablaba, porque estaba tan cerca que bastaba una voz quedita, bastaba una voz bajita, voz quedita, voz bajita, para que Elías lo escuche. ¿Cómo venció este ataque del enemigo Elías? Escuchando a Jesús tan cerca. ¿Hace cuánto que dejaste de escuchar a Dios? A veces cantamos por cantar. Vamos al culto y lo primero que vemos, quién predica, para ver qué nos dice. Y nos olvidamos de ver palabra de Dios. No vayas a ver quién predica. Vete a ver qué quiere Dios hablar contigo. Cuando cantes, canta con tu corazón, porque Jesús está cerca tuyo. En contraste
a esta escena, podemos ver en 1 Samuel 17, verso 19. Dice que Goliat gritaba, amenazando al ejército de Israel, gritaba con voz fuerte. Porque el enemigo no está cerca tuyo, está lejos. Pero te manda dardos, te manda mensajeros, te manda pensamientos para que tu vida se sumerja en este ataque de pánico. Él no está cerca tuyo. De hecho, Cristo murió para que Él viva lejos tuyo. Resistir al diablo y el diablo huirá lejos. Pero ese mismo versículo en la primera parte dice que nos sometamos bajo la poderosa mano de Jehová. Cuando tienes a Jehová cerca, el enemigo tiene que huir. Cuanto más comas de su palabra, cuanto más cerquita esté y puedas oírlo, aún en el susurro, aún en el silbo apacible, porque está cerca tuyo. En cambio, el enemigo tiene que gritarte para que lo escuches, porque está lejos. Tiene que mandarte pensamientos, tiene que mandarte mensajeros, porque no está cerca. Él no puede estar atacando a sus hijos. Cuando hay violencia de género, el juez dictamina orden de restricción, no se puede acercar. Y sabe, el diablo tiene orden de restricción sobre tu vida, no puede acercarse a tu vida. Si tú tienes a Jesús cerca de ti, que lo puedes oír en el susurro. El enemigo no puede tocarte si realmente Dios está contigo. Pero pastor, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, conozco la palabra, pero ¿la entiendes? ¿No será que estás viviendo un evangelio nominal de nombre, pero no con la convicción y en la revelación de su palabra, entendiendo lo que dice su palabra? Y por esa razón vienen estos dardos del enemigo, azotes de adversario cruel, mensajeros de Satanás. Cuando David iba a pelear contra Goliat, en el verso 38 de 1 Samuel 17, dice que Saúl le puso su armadura. Y como David, primero, no era de la misma talla, era talla diferente. Segundo, David era simplemente pastor. Cuando le pusieron la armadura, me imagino que no podía ni moverse ni nada. Tanto que David le dijo, ¿sabe? Tu armadura, Saúl, no me sirve. Yo soy pastor y cuando venía el león, el lobo, cuando venían las fieras y arrebataban un corderito del rebaño de mi padre, dice, yo abría la boca del león y lo despedazaba. Al oso igual peleaba y sacaba el corderito de sus fauces, porque Jehová estaba conmigo. Lo que a alguien le funciona, no a todos le funciona. Alguien puede decir, no, yo tomé tal pastillita y me hizo bien, me olvidé del ataque de pánico. Y uno dice, bueno, hay que seguir eso y nos automedicamos. Por ejemplo, la armadura de otro no es tu armadura. Por cuanto ore el pastor, por cuanto ore el hermano, la hermana, no es tu armadura. Por cuanto lea un hermano y cuanto conozco un hermano, por cuanto conozco un pastor, por cuanto, hermano amado, sepa la palabra, entienda la palabra de una persona, no es tu armadura. Tú tienes que hacerte tu propia armadura. Tienes que tener tu propio devocional. Lo que yo leo no es para todos, es para mí. Me edifica, me hace crecer. Pero tú tienes que tener tu propia armadura, tu propio alimento. David no peleó con la armadura de Saúl. Tú no pelearás con la fe de nadie, de ninguno. Pelearás con tu fe, con tu armadura, con tu escudo que apaga los dardos del maligno. Por eso es importante, hermano amado, entender que nuestra salvación es personal, privada. Con la armadura de Saúl, David no podía pelear. Con la oración de otro no puedes seguir viviendo. Tienes que empezar a orar tú. Con que otro busque a Dios por su palabra, tú no puedes vivir con eso. Tienes que empezar a buscar tú. Con que otro se alimente, hermano, constantemente por palabra, alabanza y devocional. Pero si tú no lo haces, no es tu armadura.
David decía en el Salmo 55:4, temor de muerte, temor de quitarme la vida, temor apresó mi corazón. Terror de muerte vino sobre mí, cayó sobre mí. Ataque de pánico. ¿Cómo se vence? El ángel le dijo a Elías, levántate y come. ¿Cómo puedo vencer el ataque de pánico, pastor? Acérquese a Dios. Acérquese a Jesús. Él está dispuesto a ayudarlo. No lo dejará solo, no la dejará sola. Pero necesita entender que tiene que ponerse su propia armadura, su propio devocional. Dejar ya de decir yo conozco, yo tengo, yo sé. No. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Qué tiene Dios para ti? ¿Cuánto lo buscas? Porque el enemigo está osando tocar tu vida. Se tiene orden de restricción, orden de no acercarse a tu vida. ¿No será que estamos en la cueva? ¿No será que estamos cansados y hemos dejado de comer palabra de Jehová? Y el ataque de pánico está tocando familias, corazones. Se puede salir del ataque de pánico antes de llegar a un trastorno de pánico. Dios es tu médico. Dios es tu ayuda. Confía en Dios, que Dios puede ayudarte. No te des por vencido. Y si hasta aquí no has estado viviendo una vida en santidad, una vida en búsqueda de Dios real, no de conocimiento, sino de entendimiento, entendiendo lo que haces, entendiendo las consecuencias de no obedecer su palabra, entendiendo las consecuencias de obedecer, que son bendición, que son no tener temor a la muerte, de terror nocturno. Entonces tu vida va a cambiar. Los dardos del enemigo, como en este caso el tema que nos compete, ataque de pánico, son dardos del enemigo. Necesitas usar tu escudo. Tu escudo tiene un nombre, fe. Y la fe crece por medio de su palabra. Necesitas comer palabra de Jehová. Por eso el ángel le dijo a Elías, come. Porque si no te alimentas, sigues vulnerable. Si no te alimentas para fortalecerte, si no comes palabra de Jehová, si no te alimentas de palabra, no estás fuerte para resistir al enemigo. Y el enemigo, el dardo del enemigo, el ataque, hermano amado, de pánico, huya de ti. Es palabra de Dios la que necesitamos aprender, entender y comprender, aplicar a nuestra vida. Necesitamos, en el nombre de Jesús, vivir creciendo en su palabra, con su palabra, porque esto nos fortalece, porque esto nos ayuda, porque esto nos levanta. Necesitamos ser diferentes. Y la palabra del Señor para ti en esta noche es: levántate y come. Fortalécete. Sal de la cueva para poder escuchar a Dios en un susurro tan cerca de ti, cerquita de ti. Y no tengas temor del terror de la muerte, sino que Dios sea tu ayuda, que Dios sea tu vida. Vamos a orar para que esta palabra quede guardada en tu corazón, y no solamente guardada en tu corazón, sino que la puedas compartir y poder hablar del ataque de pánico, ese dardo del enemigo, y poder ayudar a esa gente que está padeciendo. Es con palabra. Dios te use para poder ayudar a los que están atravesando este problema. Debe ser horroroso.
Tanto que el salmista David dijo, dice, terror de muerte vino, recayó sobre mí. Lazos de muerte. Pero Dios nos ayude. Señor, te damos gracias esta noche. Te bendecimos, Padre del cielo y de la tierra. Ayúdanos, bendícenos, a que podamos, Señor amado, crecer cada día en tu palabra, fortalecernos en tu palabra y disipar todo dardo del enemigo, todo emisario de Satanás, todo emisario de muerte, que trae pensamientos, Señor amado, provocando ataques de pánico. Y ese pensamiento provoca desorden fisiológico, desorden hormonal, lo que acarrea, Señor amado, síntomas de ataque de pánico. Pero Cristo de la gloria vencido en la cruz del Calvario, y por su sangre, por su nombre, por su palabra, declaramos que se abren puertas de libertad a aquellos que atraviesan, Señor amado, pánicos, fobias. Enmudecemos la voz del emisario de Satanás, esa voz de muerte. Y hoy, Señor amado, sembramos palabra de vida, palabra de esperanza en aquellos que están atravesando esta situación. Te bendecimos y te amamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga y que la palabra haya sido y sea de bendición sobre cada uno de ustedes. Paz del Señor. Nos estamos viendo en un nuevo programa, el 7º programa, el día lunes, con el testimonio del hermano Nicolás Ebrat. Testimonio de poder. No se lo pierda. Dios los bendiga. Paz del Señor.